Ahí está, ahora sí. ¿Alguno tiene algo que quiera consultar? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo del TP1 que no se entienda? Eh, ¿Algo? ¿Alguien? ¿Nada? Si no, arrancamos directamente con testing. Profe, Sí, el jueves se puede llevar la compu, pues yo por tengo supuesto. bastantes problemas, vengo de Python y es como que me está costando bastante. Sí, la clase del jueves, como les dije en Discord, aprovechenla. Es para ustedes, es para que vayan con su TP y lo podamos arreglar entre todos. Es que la modalidad es así. Llegamos, nos ponemos ahí con un proyector y yo pregunto quién quiere empezar y me dice, no, yo. Bueno, entonces vamos con esa persona, bajamos su TP, lo miramos entre todos, analizamos el problema que tienen, ¿sí? Y lo vamos corrigiendo, explicamos las cosas que hayan quedado quizás no tan claras, o por ejemplo, che, ¿por qué acá tengo este problema? Bueno, lo analizamos entre todos, discutimos qué es lo que pasa, y la idea es, si ustedes tienen su computadora, ahí mismo lo pueden arreglar, subirlo y ver si funciona, ¿sí? Entonces, por eso está bueno que la lleven. No es necesario que lo lleven, ¿sí? Lo que sí es necesario es que antes de ir a clase hagan push en GitHub de su código, así podemos ir y, che, quiero ver mi código. Entonces yo voy, bajo el código de ustedes y lo podemos analizar ahí sin problema, ¿sí? Pero es básicamente eso. Yo avancé poco y nada. Hmm, no sé. ¿Hay enchufe? Eh, no, no muchos. Generalmente no hay tantos enchufes. Depende del aula. Al horno no dura mucho la batería, bueno, entonces no sé. Está complicado. Quizás para los que lleguen temprano y se sienten adelante. Yo generalmente el departamento me dan una zapatilla para enchufar el proyector y yo enchufo mi notebook, el proyector y quedan unos enchufes libres. Pero bueno, no sé, ahí se tendrán que pelear ustedes. A veces se turnan. Dice, bueno, che, ¿puedo usar? Sí, dale, va, enchufan. Después se enchufa otro. Cosas que han pasado distintos cuatrimestres. Yo llevo zapatilla larga. Bueno, ahí está. Podemos crear un peligro de incendio también. Podemos hacerlo. No hay problema. Pueden cargar la computadora. Sí, claro, pero hay computadoras que ya por ahí tienen muchos años o lo que sea y la batería les dura, no sé, 10 minutos. En el mejor de los casos, hay baterías que las desenchufás. Hay baterías. Hay computadoras que las desenchufás y se apagan enseguida. La biblioteca está cerrada, es verdad. Bueno, listo. Si no hay dudas Ok, concretas, tengo una duda, Profe, pero no es del TP, es de la entrega. Los correctores, yo te añadí a vos te compartí el archivo, pero no sé si tenía que compartir a alguien más. O si se informa no. después eso. En principio tienen que compartírmelo a mí la entrega, ¿sí? Básicamente porque si no el jueves no vamos a poder ver el código. Y después, el día de la entrega, en base a cuántos se entreguen, vamos a repartir los docentes y vamos a ver, le vamos a asignar un tutor a cada uno de ustedes, ¿sí? Y con ese tutor es que van a hablar para el resto de los TPs hasta que, bueno, en algún momento digan, no, bueno, vamos a cambiar. Pero en general es así, ¿sí? No asignamos antes de la entrega del TP, ¿por qué? Porque creo que ya lo hablamos esto. Acá se anotaron más de 100 personas y en este momento hay 60 personas cursando. Entonces, si repartimos de antes, nos quedan docentes sin alumnos y nos quedan docentes con muchos alumnos. Entonces, preferimos esperar un poco más para repartir. Porque hay gente que abandona, o gente que dice, no, yo todavía debo algoritmos uno, o gente que cambia de opinión, lo que sea, o gente que ve el TP1 y se asusta y se va. Hay gente que abandona la primera semana, así que no sé si tanto miedo damos. No es tan difícil la materia, lleva esfuerzo, eso es verdad, pero no le escapen al TP1, no pasa nada. Asusta más de lo que parece, pero asusta más de lo que parece, no, asusta, pero no es tan malo como parece. una Profe, consulta. entonces solo deberíamos agregarte a vos como Por colaborador. ahora sí. Después cuando les asignemos tutor, les vamos a decir, agreguen a esta persona y esa persona. Dale, dale, gracias. Una Profe, consulta respecto al clan, o sea, respecto al clan, ¿cómo podríamos hacer? O sea, ¿hay algún video explicativo o hay alguna forma de entenderlo? Porque me quedé medio con dudas respecto a eso. Lo hicimos en clase. Sí, sí, pero bueno, más que nada, sí, por ahí hay unas dudas que me quedé respecto a cómo se ¿Qué duda? maneja. No, o Porque lo, sea, mostré- lo mostramos en clase, simplemente lo corres con el archivo y ya está. Pero por eso o sea, exactamente sí. qué duda tenés, así la vemos. Claro, pero, porque, o sea, me había pasado que había tratado de correr el Makefile y a veces me tiraba error desde el visual. No sé si es porque Pero ¿qué tenía tiene que ver el algún... Visual Studio? Para... No, que yo lo compilé desde el visual como se había hecho en el video explicativo de la entrega y me estaba tirando errores.
Pero por eso digo que tiene que ver la compilación con el linter. Esa es la parte que no llego a entender. No entiendo tu No, consulta completa. No sé si hay una cuando traté de consulta completa. compilar el de Mancha Neutron para ver las pruebas del TP. Cuando traté de compilar las pruebas del TP me decía que orden bash como que no la encontraba. Ya te pibe lo había llamado a Nieve. Pero ese es un problema que tenés vos. No tiene nada que ver con Clang, no tiene que ver con el linter, tiene que ver con tu sistema o con cómo lo corriste que no encuentra bash. Bueno, si no encuentra bash estás al horno, pero no sé. Tendrías que postear en Discord esa duda en particular porque de nuevo no tiene nada que ver con Clang. Es otra cosa. Claro, puede ser, sí. Sí, cualquier cosa después lo posteo después en Postea el Discord. mensaje de error en Discord y lo vemos. Muchas gracias. Yo por suerte Profe, hice C en algo 1, creo que estaría traumado viendo el TP1. Sí, igual haber visto. Ahora voy a tu consulta, pero haber visto C en algoritmos 1 tampoco te garantiza nada. No es intención de algoritmos 1 ni de algoritmos 2 de esta cátedra que aprendan a usar C, porque aprender C, digamos, es imposible para un cuatrimestre o 2 cuatrimestres. Vamos a ver cosas muy básicas, sí, así que no se rompan la cabeza. Si viene con algoritmos 1 en C y viene y dice, "Che, no entendí nada de algoritmos 1", no es que no entendieron nada, es que es muy distinto. No se asusten, sí. Profe, yo tengo como dos temas. Uno es, en algún momento volvemos a tocar el tema de lo de complejidad algorítmica. Todo el cuatrimestre. Por, Eso entra hasta en el final. ok, pero digo Así que no te como preocupes. de forma explicativa, porque estuve viendo y no sé, la verdad que me costó, no sé, estuve leyendo el apunte de la cátedra y la verdad que me costaba, de hecho, leyéndolo, el interpretarlo y como el sacarle la ficha en realidad. Bueno, pero ¿qué parte? Lo que les voy a preguntar a Eh, todos siempre es, ¿qué parte? Porque ustedes me dicen, no entendí tal cosa, dale, pero ¿qué no, parte? por Porque no ejemplo, les puedo volver a cuando explicar todo el tema completo porque sería una clase extra. ok. Pero, ¿qué No, parte? cuando explicaban, por ejemplo, el tema del burbujeo, sé que Sí. es un n al cuadrado y más o menos que lo deduzco porque son dos for, digamos, uno nidado, pero cuando lo Pero ese caso deducían, particular lo hicimos en clase, digamos. Vale, el del N y N menos burbujeo, uno. Sí. mm, bueno, ¿No? bueno, eso y también el de la recursividad, no sé, colocaban un ejemplo Recursividad de todavía no lo vimos, factorial, así que está bien que no lo entiendas. ok, y lo del Eso me lo teorema salteé porque maestro, dije vamos a esperar a ver recursividad para ver teorema maestro, porque si no, se ok, explota eso la lo cosa. vemos después, digamos, teorema Sí, maestro y lo otro, sí, 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 ok. sí. Y lo otro también, sí, también en algún momento porque me siento como flojo con el tema de punteros a función. O si se puede, no sé, como, qué sé yo, como que lo vimos, pero me quedó como ahí medio, no sé. No De sé si en nuevo, algún momento también qué lo volvemos a parte? retomar. ¿Qué cosa no se entendió de punteros a función? ¿O qué cosa no quedó clara? ¿O qué cosa... Que parezca raro, va a quedar raro, digamos. Eso vamos a seguir usando punteros a función igual, así que despreocupate si esa es tu pregunta. Sí, vamos a seguir usándolo todo el cuatrimestre. Pero explicar qué más hay que explicar que es un puntero a una función, digamos. Por eso necesito que sean más explícitos. Yo les explico lo que ustedes quieran, ¿sí? Para eso estoy acá. Pero necesito que me den una pregunta planteada en algo particular para que yo pueda ir y responder eso. Si no, se me complica. Si vos tenés algún caso, che, mira, este caso de puntero a función no entiendo tres pepinos lo que está haciendo, lo vemos. Si vos me decís puntero a función, ¿cómo hago tal cosa con puntero a función? Lo vemos. Si vos me decís, no entiendo punteros a función, yo no sé exactamente qué responderte. No sé si me entendés lo que te quiero decir. Ok, o sea, es como que, no sé, yo lo pienso y más o menos digo, sí, está bien, voy a llamar por parámetro a una función que más o menos me va a conglomerar lo que hacen diferentes funciones aparte, pero como que en esta, como que lo conglomero y lo llamo en una sola, como que sería una forma de modularizar. Pero después cuando lo voy a llevar a la práctica, digo, bueno, ¿en qué momento verdaderamente lo utilizaría? Y digo, como, no sé, no, como que no se me ocurre muy claro De la nuevo, si forma esa es tu de... consulta, no te preocupes que lo vamos a usar. Lo vamos a seguir Ok, usando. Este TP ok, tuvo punteros a función. El próximo TP, el TDA lista, tiene punteros a función. El próximo TDA, que es árbol, también tiene punteros a función. Todos van a tener punteros a función. Así que olvídate que lo vas a usar y te vas a... Quizás te vas a dar cuenta cómo se usa. No sé si tengo acá Copium, pero si no lo tengo debería agregarlo. No lo tengo. Pero sí, sí, sí. Despreocupate que lo vamos a seguir usando. profe, Sí, el uso de clan format no era obligatorio, ¿no? no. Mientras sepamos cómo es el formato, está todo bien. Sí. Mientras sigan las guías ahí del estilo de kernel de Linux, no hace Genial. falta que usen Clan Format. Clan Format está como una ayuda por si... por lo que sea. ¿Sí?
porque les da fea que formatearlo a mano o lo que sea. O si se olvidaron algo y no saben qué es, listo, se le pasan el formateo a eso y ya está. Pero no es obligatorio. Es obligatorio que cumplan con el estilo que le pedimos, nada más. Después, ¿cómo llegan a cumplirlo? Es como, hoy vieron con Nico la diferencia entre el qué y el cómo. ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué es el qué? El qué acá es, tiene que cumplir estos criterios de código, tiene esta formativa así. ¿Cómo lo logran ustedes? Bueno, fíjense ustedes. A mí el clan format me pega el código a la izquierda, sin tabs. ¿Le pusiste el archivo de configuración que va? No sé, eso habría que verlo. Bueno, arranquemos entonces con el próximo tema. Supongo que van a ir surgiendo más dudas. Lo vamos a ir viendo. Esto, ahí está. Pongamos esto, ahí está. Ahí está. Pruebas unitarias, que es más que nada testing, no vamos a hacer pruebas unitarias tal cual. Primera aclaración. El PDF este lo vamos a pasar rápido porque en general creo que no les sirve tanto. Le sirve un poco como pantallazo, pero no les sirve demasiado. Me parece a mí. Creo que lo que les va a servir más es ver un ejemplo práctico que vamos a ver. Vamos a combinar el ejemplo práctico con un problema que estuve viendo en Discord que les pasó seguido y con una consulta que creo que hizo María Belén también en Discord. Y Sí, vamos a sí, ir viendo, algo va a seguramente, salir. ¿Eh? que seguramente fui yo, porque, Porque bueno, consultás nada. mucho. Y está perfecto. Tienen que aprovechar. La verdad que, digamos, ¿cuál es la diferencia? Esto es algo que les digo siempre, pero hoy en día es muy fácil aprender. Es muy fácil acceder a recursos para aprender. Es muy fácil entrar a YouTube, Sí, ver un curso de programación o ver lo que sea. sí, sí. Pero recuerden que no están acá para aprender a programar. Si ustedes entraron a la facultad para ser programadores, les digo que están perdiendo el tiempo. No sé si ya se los dije, pero están perdiendo el tiempo. Acá la idea no es que aprendan a programar, es que aprendan a razonar qué es lo que pasa con la computadora, qué es lo que pasa con los programas, cómo estructurar un programa, ese tipo de cosas. ¿Sí? Programar, programa cualquiera. Escribir una línea de código, tal, le das enter y listo. Eso también es uno de los motivos, ya desviándome un montón, uno de los motivos por los cuales seguimos usando C. ¿Por qué? Porque ustedes pueden escribir en Python, pueden escribir, iba a decir Perl, porque siempre el chiste fácil es Perl. Pueden escribir un programa, así, escriben cualquier cosa, da, listo, corre. Y bueno, más o menos lo voy ajustando hasta que funciona como yo quiero. Pero con C no tienen esa facilidad. Con C, si ustedes no entienden realmente lo que están haciendo y lo que está pasando, van a tener muchísimos problemas y no les va a funcionar. Y les va a funcionar una vez y después la próxima no les va a funcionar. ¿Sí? Entonces, por eso, lo que queremos nosotros es que ustedes entiendan lo que están haciendo y entiendan cómo funciona el código y cómo funciona todo como un todo. ¿Sí? Dicho esto, eh, volviendo para atrás, porque dije, me desvié mucho. La segunda cosa que tienen que saber de esto es que no es tema de algoritmos 2 la parte de testing. ¿Sí? Es tema de algoritmos 3. ¿Por qué mierda lo hacen algoritmos 2, Lucas, si es algoritmos 3? Bueno, porque es algo muy útil. Muy, muy útil. ¿Por qué? Si ustedes se fijan en Discord, y es una de las cosas que dije, bueno, estuve relacionándolo con lo que vieron en Discord. Muchos de ustedes tuvieron problemas son implementar tal, no sé, por ejemplo, che, sabes que no me funciona, yo implementé la función de parsear Pokémon y no me funciona, no entiendo, me estoy volviendo loco, no entiendo qué pasa. Che, pero es una función que parsea, ¿por qué no sabes qué pasa? Bueno, porque ustedes todavía no tienen herramientas, o algunos las tendrán y otros no, no tienen herramientas suficientes como para trabajar de forma más cómoda. Testing va a ser una herramienta más que van a tener, no solamente para trabajar de forma cómoda, sino que para asegurarse de que lo que están haciendo es realmente lo que ustedes creen que están haciendo. Porque muchas veces uno programa y dice, yo estoy haciendo esto, y después cuando corre el código no funciona, ¿no? Digamos, eso es muy común. Dice, nada, yo esto ya lo terminé, lo implementé, lo compilé, lo corrí y no funcionó nada. ¿Sí? Entonces, testing va a ser una herramienta que van a tener para asegurarse de que ustedes lo que están escribiendo, realmente lo que están programando, es lo que tienen que programar. Es una herramienta. ¿Qué pasa con Discord? En el Discord solo me aparece la solapa de bienvenida, el régimen de cursada. Tenés que seleccionar el mensaje. Ah, sí. Claro, sí, tienes que cliquear el emoji. Sí, quizás no queda muy claro del mensaje, pero es el único mensaje que hay. Tienes que leerlo y cliquear. Les voy a decir que lo pongan un poco más grande. No importa. Creo que me quedó alguna idea colgada entre todas las boludeces que dije. Pero no importa.
No importa. Vamos viendo. Vamos a empezar por acá. De última frase me dicen, no, che, empezaste con algo y viste cualquier cosa. Me avisan así y retomamos. Lo que vamos a ver es pruebas unitarias. Primero, ¿por qué probar? Un poco ya les adelanté por qué probar, ¿sí? Fíjense, esto es código que yo saqué de un TP1 de cuatrimestre, o de un TP0, no me acuerdo, de cuatrimestres pasados, ¿sí? Era un programita que teníamos un main, un torneo jugar ronda, era un torneo de batallas Pokémon, ¿sí? Eliminar entrenador era el que perdía, torneo crear, agregar capacidad, ¿sí? Tenía poquitas funciones, era un TP1 muy chiquito, y tenía, las funciones que están coloreadas son las funciones nuestras, ¿sí? Las que implementaron los chicos. Eran esas 5 funciones básicamente, después son todas PUT-S, que es para escribir por pantalla, son todas funciones de biblioteca estatal C, malloc, realloc, cosas que no nos interesan. Pero ¿por qué les muestro esto? Porque esto, si bien representa un programa simple, parece medio despelotado, ¿no? Tiene muchas cosas, es un grafo que tiene demasiadas cosas. Che, era un programa simple, pero hay flechas por todos lados. Está bien, no importa, era un TP1. Después de todo, no es tan complicado seguir las flechas. Está bien, tengo muchas flechas, pero en realidad no es tan complicado seguirlo, ¿sí? Pero es un TP chiquito. ¿Qué pasa cuando tenés un programa que es más grande? Cuando tenés un programa que es más grande, y tampoco es mucho más grande, esto es un poco más grande, se vuelve un poco más complicado, ¿sí? Se vuelve un poco más complicado cuáles son las distintas funciones que yo fui implementando y cómo se relaciona con otras funciones, ¿sí? Por ejemplo, esta función, ¿cómo termina interactuando con esto de acá? Y bueno, en realidad esta función, yo puedo venir por acá y por acá y por acá, o en realidad puedo venir por acá primero y después por acá, y después por acá y desviarme por acá, ¿sí? Hay muchos caminos por los cuales puedo llegar ahí y hay muchas interacciones posibles. Y no siempre estos grafos van en una sola dirección, ¿sí? A veces podemos tener ciclos, podemos tener muchas cosas. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Les cuento esto porque seguramente han desarrollado cosas en algoritmos 1 que eran muy simples y por lo tanto nunca les surgió un problema como los que van a empezar a ver en esta materia y los que van a ver en algoritmos 3, ni les digo, o en organización de datos, o cualquier, o en sistemas operativos que tienen que programar un sistema operativo completo, ¿sí? A medida que van avanzando y van haciendo software cada vez más complejo, se va haciendo mucho más difícil saber exactamente qué hace cada parte de mi programa, ¿sí? O quizás hoy lo sé porque lo tengo fresco, estoy toda la semana trabajando en eso y ya, pero estoy hecho un campeón, me conozco absolutamente todo mi código, sé lo que hace, falló esto acá, yo sé dónde ir a buscarlo, quédate tranquilo. Pero después llega un momento que no podés, porque no podés retener en tu cabeza tantas cosas, y además, si te vas una semana y volvés otra semana después, no te acordás nada. ¿Te acordás alguna cosa? Esta función cómo era. Seguramente les habrá pasado en algún momento y con programas no tan grandes. Y esto termina siendo un problema, ¿sí? ¿Por qué termina siendo un problema? Porque si yo desarrollo todas las cosas y por ejemplo, no sé, yo vengo mañana y agrego o cambio esta función de acá. Si yo cambio esa función de ahí, ¿cómo afecta ese cambio al resto del programa? Yo ya no me acuerdo, no tengo todo el código en la cabeza, no sé, ¿sí? No sé, se hace inmanejable. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo hacer para que esta complejidad de alguna forma no me impida trabajar cómodamente en mi código? ¿Sí? ¿Cómo hago yo para meter una modificación en mi código sabiendo que el resto del código va a seguir funcionando? Eso es básicamente lo que yo quiero lograr. Entonces, como les comentaba antes, si yo hago una modificación y agrego una falla acá, en esta función, por ejemplo, todos los demás componentes, todas las demás funciones, de alguna forma se van a ver afectadas, ¿sí? ¿Cómo hago yo para asegurarme que eso no pase? Eso es lo que yo quiero lograr, ¿sí? Las definiciones las podemos saltear, porque no importan, como les digo, no les sirve mucho, pero básicamente tenemos varias formas de lograr esto. Uno es el análisis estático. Análisis estático es, por ejemplo, el que hace GCC cuando les compila el código, ¿sí? Lee el código y dice, esta función en realidad tiene que llamar a tal. Y vieron que a veces GCC les pone, che, ¿estás seguro que querés hacer esto? GCC no corrió su código, simplemente lo leyó y dice, che, acá estás accediendo acá. ¿Estás seguro que esta memoria está inicializada? ¿Estás seguro que no le falta algo acá? Vieron que a veces le pone eso.
Entonces, eso es lo que hace el análisis estático. Lee el código y en base a lo que lee, va sacando, dice, che, acá esto me parece que puede estar mal. ¿Sí? Les da una información a partir del código fuente. Otra metodología es el análisis dinámico. Y acá van a ver los conceptos de caja negra y caja blanca que ya tan felizmente vieron con Nico. Y el análisis dinámico es donde nosotros nos vamos a enfocar. Análisis estático analiza el código fuente, ¿sí? Tal cual, como está escrito. El análisis dinámico analiza el código vivo, digamos, corriéndose, ejecutándose. ¿Sí? Entonces, por eso es dinámico. Este se mueve, este hace algo. El otro no, el otro simplemente lee y dice, no, acá me parece que te olvidaste algo. Entonces vamos a hacer eso, pruebas sobre el programa mientras se ejecuta. ¿Sí? Eso es lo clave. Después pruebas unitarias o de integración, eso de como les dije, déjenlo para algoritmos 3, lo van a ver después. No me interesa tanto para esta materia, de hecho esto no entra en el examen, sí entra para los TPs. Y acá entran los conceptos de caja negra y caja blanca. Y en esencia, ¿qué significa caja negra y caja blanca? Es muy sencillo. Profe, perdón, Sí, ¿puedo hacer una mini consulta? por supuesto. Vamos a suponer que yo ejecuto una prueba unitaria Sí. y digamos que, dicho de forma muy en criollo, anda todo bien. ¿Es posible que cuando ejecute una prueba de integración empiecen a fallar cosas? Obvio Imagino que que sí. Obvio, Bueno, obvio que sí. bueno. Sí. Como les dije, son distintos niveles de pruebas, son cosas que no vamos a ver en detalle, por más que estén acá en la diapositiva, unitaria, integración, lo que sea. Acá no nos vamos a centrar en eso porque no es lo importante. Y como les dije, van a tener algoritmos test, van a tener toda la materia para pelearse con estas cosas. Lo que me interesa que aprendan es cómo podemos nosotros aprovechar esto para desarrollar mejor software. Sí, Sebastián. Sí, quería, porque eso no me quedó claro. ¿Qué sería una prueba unitaria de integración? Como para entender un poquito. Eso es lo que no vamos a ver, pero dame Ah, tiempo y ok, ya ok, vamos ok. a ir. Ya vamos a Joya, ir, por lo joya. menos las vamos a nombrar. Ok, creí que lo salteábamos por eso. Joya. No es tanto que lo salteamos, sino que está un poquito más adelante. Tampoco es muy larga la presentación. ¿Cuántas diapositivas son? Son quedarán menos de la mitad. 16. Pero en efecto, lo que tenemos acá es lo que vieron antes de caja negra y caja blanca. ¿Qué es caja negra y caja blanca? Que es un concepto con el cual ustedes se pelean mucho. Caja negra significa, es básicamente, yo tengo una caja que no sé lo que hay adentro. ¿Sí? Si quieren, sería más que caja negra y caja blanca, sería caja opaca y caja transparente. ¿Sí? En la caja opaca, yo no veo lo que hay adentro. Yo veo que hay algo que entra y sale otra cosa. ¿Sí? Es una función que yo le doy una entrada y me devuelve una salida. ¿Cómo funciona? No sé cómo funciona. ¿Sí? No tengo idea qué hay adentro. ¿Está bien? Caja negra. Caja opaca. Me gusta más caja opaca. Llamémosle así. Y la caja transparente, por otro lado, o caja blanca como se le llama tradicionalmente, yo veo lo que hay adentro. Sí, es transparente. Veo lo que pasa adentro. Yo le doy una entrada y veo qué es lo que pasa con esa entrada. Yo veo que le doy un n y veo que con ese n se fija tal cosa y hace tal otra. ¿Sí? Yo puedo analizar qué es lo que pasa adentro. ¿Se entiende el concepto? Porque no es tan complicado como lo venían haciendo ustedes de, entonces el punto H es caja blanca, esto, no sé qué cosas estuvieron diciendo, pero si hay alguna duda de esto, pregunten, ya. ¿Alguna duda de caja negra, caja blanca? No, al menos no por mi parte. Ahí está. Bueno, perfecto. Y esto es básicamente lo que vamos a centrarnos nosotros en hacer, ¿sí? En tener una función, darle una entrada y decir qué esperamos a la salida. En eso va a consistir el testing, ¿sí? En probar una función con distintas entradas, sabiendo que para esas entradas voy a necesitar a solicitar ciertas salidas. Y lo vamos a hacer con un ejemplo. Bueno, acá no sé quién me preguntaba. Prueba unitaria y prueba de integración, me preguntaba la diferencia. Es una prueba automatizada que se enfoca en comprobar el correcto funcionamiento de una unidad de nuestro sistema. Acá es muy difícil definir cuál es la unidad de nuestro sistema. Vamos a usar funciones, ¿sí? Porque es lo que tenemos en C. No tenemos clases, ni tenemos módulos, ni lo que sea. Tenemos funciones. Una unidad para nosotros es una función. Y después de integración es cómo se integra todo eso. ¿Sí? Es como dijo, creo que Belén me preguntó antes, no tengo las caras acá, pero es, che, ¿puede ser que yo pruebe una función con pruebas unitarias? Y yo compruebo que para todas las entradas posibles que yo me imaginé, recibo las salidas que yo esperaba. ¿Sí?
Está bien, listo, compruebo eso. ¿Es posible que después yo integre todos esos módulos juntos y en conjunto no funcionen bien? Es completamente posible. Sí, sí, es posible. Y pasa Y es mucho. como más o menos, no sé, ¿viste? Cuando hay que hacer un TP, algunos dicen, no, un TP, qué sé yo, de escritura, un informe, y algunos dicen, bueno, dividámoslo, cada uno hace su parte, y después cuando juntan todo, No funciona nada. queda algo como, por ejemplo, un texto sin coherencia. Sí. Pero eso también tenés que... Este es uno de los motivos por los cuales testing también se da hoy. Digamos, no puedo dejar pasar más tiempo por esto. Y de hecho, una de tus preguntas en el Discord, creo que fue, las últimas creo que te contesté, es, no estoy Sí, viendo el sí, flujo del programa. sí, eso mismo, No tal estás cual. viendo el flujo del programa porque no hay flujo del programa. Porque, claro, No hay ahí lo programa. explico Nico después, Hay ahí me empezó a pruebas. cerrar todo, claro. Y ahora quizás, no solamente a María Belén les va a empezar a cerrar, sino a todos ustedes, quizás con suerte, yo espero, Me que empezó a lo que cerrar a tiene... mí también. ¿Eh? Me empezó a cerrar un poquito más. Genial, excelente. Pero lo que ustedes tienen son pruebas. Es un conjunto de pruebas que les va a correr y va a verificar si las funcionalidades que nosotros les pedimos se implementaron correctamente. ¿Sí? Y eso es todo. Y esto es lo que ustedes van a tener que empezar a hacer para los próximos TPs porque se los pedimos como parte de la entrega. ¿Sí? Para el TP1 dijimos, no, saquémoslo, ya está. Anatomía de una prueba. Básicamente explicarles qué forma va a tener una prueba, lo vamos a ver en código, así que no sé, tampoco se rompa la cabeza. Pero básicamente vamos a tener tres partes: una inicialización, una afirmación y una destrucción. ¿Sí? Por ejemplo, yo quiero probar que si tengo un hospital con 3 Pokémon, si yo pido el Pokémon número 2, me devuelve el Pokémon número 2 que es el correcto, si me lo devuelve por orden de salud. Entonces, ¿cómo sería esa prueba? Bueno, inicialización tendría que crear un hospital con 3 Pokémon, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo que yo necesito para hacer la prueba. La afirmación sería obtener el Pokémon número 2 y fijarme si realmente es el que yo buscaba. Y la destrucción sería, bueno, destruir el hospital. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso dividimos en tres fases, pero al final la idea es esa. Y ¿Sí? perdón que otra vez interrumpa. Sí. O sea, eso significa que en lo venidero nosotros mismos como que vamos a crear las pruebas. Esta vez nos las dieron ustedes. Sí. Ah, perfecto. Para TP futuros, sí, pero no es tan feliz, Belén. No sé llamarte María Belén, Belén, María, como sea. Pero Sí, no pasa nada. Sí, imagino que no es feliz. no, porque nosotros en este TP les dimos pruebas y tienen el código de las pruebas y pueden analizar y ver qué es lo que está pasando. En el T de la lista, que ya se presenta la semana que viene, lo que van a tener son pruebas privadas que le damos nosotros, que no tienen el código fuente, sino que tienen el punto .o, así que no pueden ver exactamente cómo funcionan, las cuales tienen que pasar, pero aparte ustedes tienen que escribir sus propias pruebas. ¿Sí? Así que para próximos TPs va a ser un poco peor, porque no es solamente crear pruebas y mostrar que lo que están haciendo está bien, sino que tienen que pasar nuestras pruebas también. Y no van a poder ver cómo están hechas. Así que no es tampoco tanto, pero suelen sufrir un poco más, sobre todo con la primera vuelta, que es el de la lista, que por suerte es el más fácil de todos, así que sufre por un lado, pero por otro lado va a ser fácil. Pero básicamente es esto. En algoritmos 3 seguramente esto lo van a ver como la triple A, ¿sí? A, A, porque no están estructuradas siempre tan así las pruebas, ¿sí? La primera parte sería arrange, sería arreglar, ¿sí? O preparar las cosas que yo quiero que corresponde con la inicialización. La segunda A es de act, de actuar, ¿sí? ¿Qué es lo que yo necesito preparar? Sería un poco de inicialización, estas serían las dos primeras A, ponele. Y después la tercera A sería de assert, de afirmar. La parte de destrucción no está porque generalmente se deja implícita. Ustedes cuando hagan algoritmos 3 seguramente la van a hacer en Java o en lo que sea, o en algún lenguaje donde el manejo de memoria es automático. Entonces la destrucción generalmente se deja fuera, ¿sí? Nada, eso simplemente para cuando lo vean en cuatrimestre que esto es lo que me hablaba Lucas de. Sí, es que generalmente como estructuramos pruebas. No importa. Eso es para que les caiga la ficha más adelante, no importa, ¿sí? Ya vimos la definición, listo. Y estas son las partes que me salteo porque no me interesan. Pero básicamente las pruebas las agrupamos, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, vieron que ustedes en el TP cuando entregan dice pruebas de Pokémon y tienen varias pruebas de Pokémon. Bueno, es simplemente lo que solemos hacer es agrupar las pruebas en conjuntos de pruebas simplemente para separar funcionalidad y módulos. Pero, de nuevo,
Es algo que no me interesa tanto, por eso les dije, este PDF lo vamos a ver muy rápido porque no me interesa. Si alguno tiene una pregunta puede preguntar ya, y si no, directamente vamos al ejemplo, que es lo que realmente les sirve. Vamos al código. Bien, vamos al ejemplo. Como ejemplo, lo que yo quería hacer era algo que les costó mucho, que era el tema del parseo. Que creo que lo hicimos en la clase pasada, pero no importa. Vamos a hacer una biblioteca de parseo. Hagámoslo primero en parser. .h. Vamos a hacerlo completo. Voy a hacer un archivo parser.h. Voy a definir mi biblioteca parser. Y mi biblioteca parser va a tener... ¿Qué puede tener? No sé, una función. Una función que sea parsear. Podemos hacerlo también tipo TDA. Podemos hacer un TDA parser, ya que vieron TDA hoy. Así hacemos todo junto. Puede ser. ¿Por qué no? Hagamos así. Sí, hagámoslo tipo TDA. Puede ser. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un TDA parser. ¿Qué es un TDA? Empecemos por ahí. Un tipo de dato abstracto. Exactamente, pero ¿qué es? Tirame una definición. No es la única, En los base a demás lo pueden que, también. en base a lo que habíamos visto antes, viene a ser así como una representación de las características más importantes de algo, olvidándonos de sus cosas más puntuales. Muy abstracta tu definición, pero no estás tan Sí. mal. Básicamente, ¿qué es un tipo de dato abstracto? Es un conjunto de dos cosas, o tres, pero generalmente dos. Es un conjunto de datos y las funciones que operan sobre esos datos. ¿Sí? Eso es todo. Es un concepto matemático, más que nada, el tipo de dato abstracto. Entonces tenemos datos y las operaciones que aplican sobre ese dato. Creo que Nico estuvo hablando de la tarjeta SUBE, por ejemplo. ¿Sí? Tienen la tarjeta SUBE podría ser un TDA. ¿Por qué? Porque tienen los datos, que son los datos que maneja la tarjeta SUBE. ¿Sí? Los datos personales de la persona, el saldo, la línea lo que sea. Y después tienen las operaciones, cargar saldo, consultar saldo, lo que sea, ¿sí? Descontar viaje. Entonces tienen datos y operaciones. Esas dos cosas juntas les determina el TDA sube. ¿Sí? Es básicamente eso, datos y las operaciones. Así sencillo, cortito al pie. Entonces, yo tengo un TDA parser y lo que voy a decir, definamos por ejemplo que nuestro TDA parser lo que va a hacer es parsear archivos parsear líneas de texto separadas por comas, ¿sí? Como hicimos en el TP, por ejemplo. Hagamos eso, sí, ¿por qué no? Entonces vamos a hacer algo muy, muy sencillo. ¿Sí? Es más, vamos a hacerlo demasiado sencillo y si quieren después lo vamos cambiando, aunque quizás no nos dé el tiempo, pero no importa. Vamos a hacer así. Vamos a hacer una estructura. De hecho, esto podría ser privado. Vamos a hacer las funciones primero. ¿Qué es lo que quiero yo? Yo lo que quiero es una función que le doy una línea de texto y me lo devuelve parseado. Listo, hagamos eso. ¿Cómo le llamamos? Le llamamos parsear. O llamemos... Sí, se llama parsear texto. ¿Sí? Parsear texto que recibe va a recibir un char pointer. ¿Sí? Texto. Más, si quieren contra. ¿Y esto qué me va a Perdón, devolver? ¿podría Sí. recordar brevemente exactamente qué significa parseado? ¿Qué significa parseado? Sí, ¿Qué lo significa que que te lo acabas de devuelva decir. parseado? Claro, dijiste, da una línea de texto y lo vuelve parseado. Exactamente qué es. Bien. Cuando hablamos de Lo puedes parsear, ¿a qué recordar. nos referimos? Nos referimos a que tenemos un texto y lo que queremos es Sí. dividirlo en tokens o Ah, ok. en partes. Queremos dividirlo en Sí, sí, partes. sí, ahí está. ¿Cómo están definidas esas partes? Perfecto. Bueno, en este caso, si yo te digo tenés un texto separado por comas, cada vez que encuentres una coma tenés una parte. ¿Sí? Claro. Entonces, si devolves el texto parseado, devolves de alguna forma algo que te permita tener esas partes. ¿Sí? Vos le das el texto Ujú. y esto te devuelve las partes. Entonces vos podés fácilmente recorrer las partes. Eso es lo Listo, que queremos gracias. lograr. ¿Sí? Entonces, supongamos que esto me va a volver un parser-t. Point. Y bueno, si
si parsear texto recibe un texto y crea un parser, obviamente está reservando memoria. Nosotros en algún momento tenemos que liberar memoria. ¿Cómo liberamos la memoria del parser? Bueno, no sé porque es algo, vieron con Nico, ¿no? Que cuando hablamos de TDA generalmente separamos el qué del cómo. Yo tengo que liberar la memoria del parser. ¿Y cómo lo hago? No sé cómo lo hago. ¿Por qué? Porque los detalles internos del parser los conoce solamente el parser. Entonces, ¿cómo hacemos para liberar la memoria del parser? Bueno, deberíamos tener una función del parser. Parser, liberar o destruir. ¿Sí? Que reciba un parser-t y sepa liberar. ¿Está bien? ¿Necesitamos algo más? Seguramente sí. Necesitamos un tipo. Typedef to parser-t. Ahí está. Ahí con esto lo único que le digo es que va a haber un tipo de dato que se llama parser-t. ¿Sí? Que va a ser una estructura que yo no conozco. No tengo idea qué hay adentro. Es una estructura, se conoce una estructura opaca. ¿Sí? Yo no sé qué hay adentro. Yo sé que parser t está definido por este struct, pero no sé qué forma tiene el struct. Y por lo tanto, como en TP1, el Pokémon.h, ¿sí? Yo no puedo acceder a lo que hay adentro. No tengo cómo. ¿Sí? Empecemos con esto. Seguramente voy a necesitar más cosas, porque así esto, como está, va a ser completamente inútil. Pero empecemos por ahí. Voy a crear parser.c, ¿sí? Y podemos empezar a implementar cosas. De hecho, a mí como me gusta empezar me gusta empezar así. Me gusta poner esto así. Básicamente completar el código lo básico como para que compile. ¿Sí? Ahí está. Delir, para que me reconozca el null. Y necesito definir la estructura. ¿Cómo es la estructura de parser? Acá sí la necesito, ¿por qué? Porque esta es la implementación de parser. Necesito saber con qué voy a trabajar. ¿Qué le ponemos dentro del parser? No sé, por ahora pongamos así, ¿no? Pero en minúscula. Después vemos qué le ponemos. Pero empecemos por acá. Si yo corro esto, lo compilo, esto va a compilar. ¿Sí? Porque no hace nada. ¿Sí? No hace nada, así que va a compilar. Agreguémosle algo más. De hecho, podría agregar dos cosas más. No sé cuál sería la mejor. Pero primero, empecemos mirando esto. Tenemos parser.h que me define cuáles son las funciones que puedo usar con el parser y me define la estructura del parser, ¿sí? El tipo de dato y las operaciones que puedo hacer sobre el dato. Y después tenemos parser.c donde tengo la implementación. Después esto lo vamos a usar para ejemplificar lo del punto O, ¿sí? Después, más adelante. En definitiva, yo tengo una primera implementación del parser que no va a funcionar. Si ustedes tuvieran que implementar este parser, le dicen, che, te doy esto, implementalo. ¿Qué es lo primero que me van a decir? Es más, les doy una pista. ¿Qué es lo primero de lo que se van a quejar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué se espera que haga esto? Bueno, no está especificado, ¿sí? Entonces acá podemos empezar a especificar y decir ¿qué se espera de esta función? De esta función se espera que recibe una línea de texto separada por coma. Está bien. Y devuelve un parser. Seguimos siendo muy abstractos, ¿sí? ¿Pero qué es un parser? En definitiva, lo que nosotros queremos es separar por comas y después acceder a las partes. Entonces, con esto, ¿podemos ya empezar a saber algo de lo que vamos a hacer? ¿O no? Quizás todavía está un poco confuso, pero vamos a tener que guardar algo en algún lugar. Seguramente, ¿qué cosas tendríamos que guardar? ¿Qué otras operaciones me estarían faltando para terminar de definir esto? Esto indica que devuelve un puntero a parser. Claro, por eso está asterisco parser t, significa que estoy devolviendo un puntero a parser. Sí. ¿Sí? Quiero que me digan cómo terminamos de definirlo, básicamente. ¿Sí? Pero Yo la sé que estructura del parser es un entero. esto lo puse de ejemplo, nada más, Ah, para que termine de compilar. Pero la pregunta que le estoy haciendo es, ¿qué me falta? Digamos, yo ya sé que quiero recibir texto y separar por comas. Ok, ¿y cómo voy a implementar esto? Yo sé que me faltan por lo menos que me digan una de dos cosas. ¿Sí? O que me definan ahora una estructura que quieren o que me definan alguna operación más. ¿Por qué? Porque si yo devuelvo un parser t, esas son las cosas que tiene que pensar cuando definen un TDA, ¿no? Yo digo,
parseo un texto. Le paso un texto, por ejemplo, le paso el Pokémon, ¿sí? Que tienen separado por comas. Le paso una línea de texto que tiene un Pokémon. Y esto me va a volver un parser. ¿Y qué hago con eso después? Me gustaría obtener, no sé, la parte número 1, la parte número 2, la parte número 0. Saber cuántas partes puedo parsear, ¿sí? Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Me está diciendo que no tengo forma de interactuar con esto si yo no agrego más operaciones, ¿sí? Especificar qué pasa en caso de error está bueno, pero generalmente nos lavamos las manos. ¿Sí? 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 Si el texto no quiere retornar, sí, pero no me refiero a eso, me refiero a qué hacemos, ¿sí? Quiero que quede claro que si no ponemos más funciones, no podemos interactuar. ¿Por qué no podemos interactuar? Porque esta estructura es opaca. Entonces, agreguemos esas dos operaciones más. Agreguemos, por ejemplo, int parser cantidad de elementos parseados, si querés. Un poco largo, pero está bien. A la cual le pasamos un parser y ¿qué me va a decir? La cantidad de elementos que pudo parsear. Por ejemplo, le paso un Pokémon y me tendría que devolver 4, ¿no? Porque tuvo que haber encontrado 4 cosas separadas por coma. ¿Tiene sentido? ¿No? Sí, sí. Bien. Devuelve la cantidad de elementos parseados. Ya saben, si esto es null va a devolver 0 porque no parseó nada, ¿no? Obvio, no hace falta que lo ponga. Y necesito una forma de obtener esas partes. Entonces, por ejemplo, parser, obtener elemento. Parser t pointer p y el elemento. ¿Sí? ¿Y esto que me va a devolver? Bueno, si yo tengo el texto, por ejemplo, Pikachu, no me acuerdo cómo está, esto creo que era 1, Pikachu 2, Lucas, algo así, ¿sí? Cantidad de elementos me debería decir 4, y si yo le digo obtener elemento 0, 1, me debería volver Pikachu, ¿no? Eso es lo que quiero lograr. Entonces, si eso es lo que quiero lograr, esto básicamente me va a volver... Me devuelve el elemento n parseado, no sé. Hay que aprender a escribir mejor. Si no existe, me devuelve null, ya saben, no lo voy a poner porque ya lo saben. Y ahora, básicamente, con esto ya definí un poco más qué es lo que va a ser mi implementación, ¿sí? Ahora que tengo definido esto, yo puedo empezar a definir la implementación, las cosas que me faltan del lado del punto C, digamos. Cómo implementar las funciones, cómo implementar la estructura, qué meter adentro de la estructura, porque un entero no me va a alcanzar para nada, ¿sí? ¿Estamos un poco mejor ahí? Está claro que esto va a ser libera la memoria asociada al parser. ¿Sí? Bien, empecemos entonces. Este lo voy a cerrar porque ya no lo vamos a usar. Y nos quedamos con este. Ya más o menos tienen en su cabeza cómo debería funcionar esto. Quiero que me digan ahora entonces. Perdón si voy muy rápido, lo que pasa es que tenemos tiempo pero no tanto. Pero quiero que me digan entonces cómo definiríamos la estructura o cómo, más bien, cómo piensan ustedes que podríamos implementar esto. Eso es lo que me interesa. ¿Cómo podríamos implementar esto? Y podrías usar un puntero a un arreglo de strings, donde guardarías cada uno de los campos. Podría tener, por ejemplo, un vector de string. Sí. Y También n cantidad. con la cantidad de Algo así podría tener. ¿No? Tranquilo. Profe, perdón, Sí. ¿sería necesario aclarar quizá, por ejemplo, en el punto H, el tamaño máximo que puede recibirse del string o no? O sea, digo, más como por si, qué sé yo, no me pasan algo muy largo y cómo sé en dónde cortar quizá, o no es necesario. No es necesario para este problema, pero si querés se puede hacer. En realidad no importa, porque a vos ya te pasan el texto, digamos. ¿Qué largo tiene esa línea? Digamos, no sé en qué te afectaría. No va a ser No, un yo por problema. el Quédate tema tranquilo que no va a de ser un la problema. memoria. Ok. No va a ser un problema. Ya vamos a ver por qué. O va a ser un problema, pero va a estar en otro lado el problema. Se lo pateamos a alguien más. ¿Todos están de acuerdo con esto? ¿O a alguno le gustaría agregar algo más? ¿O alguno lo hubiese implementado de otra forma, que también es válido?
También podrías poner un campo, un delimitador, o sea, y especificar con qué separás cada campo. Pero ahí estaríamos cambiando el contrato. Vos decís tener algo así. Ah, claro. Sí, sí. Porque si no, no tiene sentido. Si siempre va a ser por coma, no tiene sentido guardar la coma porque no va a cambiar nunca. Pero podríamos tener eso. Si querés, podemos modificar el contrato para guardarlo. Aunque en ese caso no sé qué sentido tendría guardarlo acá porque no lo vas a usar nunca más. Pero vamos a ponerlo si querés. Pero lo importante es que esto podrían implementarlo de varias formas posibles y todas serían válidas. O, bueno, tampoco quiero exagerar. Pero lo importante es que una persona viendo el punto H no va a poder saber cómo está implementada la estructura. No sabe si acá tienen un puntero a char y tienen un int cantidad, o si realmente tienen solamente eso y no tienen un cantidad porque hacen que el último elemento sea null, como hicimos la clase pasada, y cuentan con eso, ¿sí? Digamos, se puede implementar de varias formas y lo importante es separar eso, separar el qué del cómo. ¿Qué hacemos? Estamos parciendo texto, estamos separando el texto por cierto delimitador y estamos pudiendo acceder a las partes. Eso es lo que queremos hacer. ¿Cómo lo hago? No sé, al que use la biblioteca no le va a interesar, ¿sí? Empecemos por ahí. Ahora sí, si queremos empezar a implementar esto, ¿por dónde empezaríamos? ¿Por dónde empiezan ustedes generalmente? ¿Por las partes más fáciles o hacen otra cosa? No sé cómo es su metodología. Sí. ¿Cómo hacemos? ¿Quién se anima? Lo más fácil. Yo arranco, claro, poniendo los return en caso de que falle, de que texto sea null, perdón. ¿Empezás por acá, por esta, por ejemplo? Claro, comprobando que venga algo en el texto. Por ejemplo esto. Y acá lo mismo. Revuelve la cantidad. Esto va a ser muy parecido, ¿sí? Si el parser es nulo, che, esto no lo borres. Devuelve 0. Acá vamos a intencionalmente hacerlo mal, ¿sí? Vamos a poner acá strings sub n, ¿sí? Y en parser extruir hagámoslo también mal y pongamos así, ¿sí? Supongamos que tenemos esta implementación. Ahora hay que empezar a implementar algo. ¿Cómo implementaríamos esto? Rápido, con lo que ya ustedes saben cómo hacer eso. Es rápido. Primer paso. Reservar memoria. Bueno, puedo reservar memoria. ¿Para qué reservo memoria? Para el parser T. Claro. De hecho, podemos usar un calloc, es lo mismo. Calloc, Perdón, ¿qué sería calloc? Calloc es lo mismo que malloc, pero recibe parámetros distintos. Y el bloque de memoria que recibe lo inicializa todo en 0. Entonces, en este caso, si calloc no falla, devuelve un puntero y ese puntero tiene strings en null, cantidad en 0 y delimitador en 0. Porque inicializó todo en 0. Si lo hicieras con malloc, tendrías que inicializar los campos en 0. Calloc vale la pena cuando justamente tienes que inicializar cosas en 0. Si haces un calloc y después tienes que inicializar todas las cosas a valores distintos, estás perdiendo tiempo, ¿sí? Porque calloc tuvo que tomarse el trabajo de ir y borrar todo cuando no hacía falta. Pero acá en este caso tiene sentido. Lo único que tendríamos que cambiar es parser delimitador igual delimitador, que de nuevo para mí no tiene ningún sentido y quizás no haga falta porque no lo vamos a usar para nada, pero está bien. Bueno, de hecho es interesante. Me puede servir para algo después, pero no importa. Dejémoslo, ¿sí? Digamos que parser es null. Y hasta acá. Y vamos a devolver el parser. Supongamos que tenemos esto. Que no funciona. Pero ¿cómo sé yo que no funciona?
¿Cómo sabemos que esto no funciona? Si ustedes están programando esto y quieren ver si funciona, ¿qué hacen? Yo personalmente le paso un ejemplo, o sea, implemento la función con un ejemplo concreto y veo que me devuelve. ¿Cómo lo Si lo que me haces? devuelve en main, Hay que hacer un main, ¿no? Entonces pongamos un main. sí, claro, en un main llamo a la función, le paso los parámetros y veo que me devuelve. Si lo que Entonces, me devuelve es algo coherente con lo que yo quiero, podría llegar a andar, no necesariamente. coherente. Y si no, de Ya una, sabés si lo que no. tiene que devolver, como algo coherente con lo que yo quiero. Pero, No, bueno, pero vamos a suponer que sí, yo sé lo que tiene que devolver, pero podría devolvérmelo correctamente, porque justo en ese ejemplo se dio que está entendieron las bien. cosas y me lo Pero devolvió. estás mirando demasiado lejos, lo cual no está mal, Ah, pero bueno. está bien lo que me decís. Entonces, lo que vos me decís es, vamos a hacer así, vamos a intentar parsear texto, por ejemplo, ¿qué es texto? No sé, hola, coma, mundo, y quiero que esté delimitado por comas, ¿sí? Quiero hacer eso. Si esto funciona bien, ¿cómo debería resultar esto? Debería resultar que parser cantidad de elementos parseados sea igual a ¿cuánto? 2. Sea igual a 2, ¿no? Entonces, generalmente lo que ustedes hacen, no hacen un if preguntándoles si es igual a 2, hacen algo así como un printf, de decir cantidad de elementos, dos puntos, ponen así, y esto así, ponen así, ¿sí? Algo así. Vamos a poner video, así no se queja. ¿Ya? Y la otra cosa que yo sé es que primero, o mejor, hagamos así. Mientras que i sea... Opa, eso. Estaba pensando en otra cosa, hice cualquiera. Estaba pensando que me conviene guardarme el coso. Sí, mientras que dice menuda cantidad. Y más. Y lo que voy a hacer es verificar o mostrar cada uno de estos. Cantidad, yo quiero que sea esto. Cantidad. Esto viene acá. Cantidad. Formateamos. Y por cada uno de estos lo que voy a hacer es elemento sub i va a ser el string e. ¿Sí? Entonces, elemento i va a ser parser, obtener elemento del parser, ¿sí? Algo así. Entonces yo con esto, si corro esto y le paso un texto, por ejemplo, hola mundo, es más, podría usar algo, lo que sea, pero no importa en este caso. Lo importante es que para yo comprobar que esto funciona, de alguna forma tengo que correrlo. ¿Sí? Si no, no me puedo asegurar que esto funcione. ¿Esto va a funcionar? Obvio que no. Pero no importa. Esta es la BDI del trabajo, no importa. ¿Está? Entonces lo que voy a hacer es voy a compilar mi main con el parser. ¿Sí? Voy a correrlo y me dice cantidad de elementos 0. ¿Sí? Entonces, ¿está funcionando? No está funcionando, ¿no? Bueno, pero ¿por qué no está funcionando? Porque está mal la implementación. Entonces, ahora es cuando empiezan a ver, empiezan a intentar adivinar dónde está fallando. ¿Sí? En este caso es muy sencillo donde está fallando, porque básicamente no hicimos nada de trabajo. Quedó esto, ¿sí? No hace nada, si crea algo vacío. Yo sé que la cantidad de elementos me está dando 0, entonces en algún lugar no inicialicé la cantidad, aunque el problema es mayor que ese, ¿no? Queda claro que el problema está acá. Tenemos que agregar texto, tenemos que agregar código. ¿Qué código haría falta agregar acá? ¿Qué lógica deberíamos seguir? ¿Cómo logro lo que yo quiero? Sí. Tendríamos que leer el texto, o sea, leer el texto, recorrer el texto, y cuando haya una coma, o sea, digamos, guardar de cierta manera
todo lo que se leyó hasta la coma. O sea, usar ese scanf, ¿no? Pasarle el texto, un formato que debe cumplir, y no. No, porque no hay un formato que tenga que cumplir acá. Fíjate que acá no sabes si son 2 campos, 3 campos, 4 campos o 25.000 campos. No sabes. Sabes que estás buscando una coma. Eso es todo lo que sabes. Entonces me gustó más la otra, leer carácter por carácter hasta que encontrás la coma. Cuando encontrás la coma, sabes que desde donde empezaste a leer hasta un carácter antes de la coma, ese texto te sirve, ¿sí? Y te lo querés guardar. Es básicamente lo que queremos hacer. ¿No convendría usar un ciclo while en ese caso? Como que While, vaya for, hasta donde. es lo mismo. El que les guste más. O ni siquiera hace falta usar un ciclo, pueden hacerlo recursivamente, eso tipo, como quieran. ¿Cómo les gustaría hacerlo más? El primero que me sople código va a ser el primero que va a ver su implementación acá. Digamos, yo haría Recursividad. while, yo haría while texto, corchete y, bueno, primero definiría una variable entera y la inicializaría en 0 y pondría mientras texto y sea distinto de barra 0, o sea, el escape 0, o 0, preguntar y texto y es distinto de coma. Si texto y es distinto de coma, haría un switch, definiría una variable que se llame contador comas, la inicializaría en 0. ¿Vos querés contar las comas nada más? No, y en caso de que sea, o sea, en caso de que el contador coma sea 0, agregaría o guardaría todos los caracteres que se leyó hasta esa coma. Y cuando contador coma sea 1, guardaría todos los que siguen en otra variable, digamos. Primero. Pero lo del, Sí. lo del delimitador, que sea distinto del delimitador, no lo podríamos poner en la condición del while. Puede ser para que lo corte si es que si es que es distinto igual al delimitador. Pero y después, si tenés más texto, tenés que buscar el próximo delimitador, ¿no? Podría, bueno, sí, No hay tenés no hay razón. una sola forma de hacerlo. Lo que sí, acá lo que me están pidiendo es que haga algo así y a mí se me hace demasiado piramidal para estar acá. Yo en principio ¿No lo es correría a mejor otra con función. ese scanf? ¿Cómo? Con ese scanf. No se puede hacer con ese scanf. O se puede, pero va a ser un dolor de cabeza realmente hacerlo con ese scanf. Y además va a ser inseguro. Bueno, ¿Pero por qué? no sé la respuesta. ¿Por qué? Porque ese scanf ustedes le dicen, léeme hasta la primer coma, ¿sí? Y el tipo le va a leer hasta la primer coma. ¿Está bien? Pero después tengo que hacerlo n veces, tengo que leer hasta la coma n veces, y además lo que va a hacer es me va a devolver un puntero a lo que leyó. Digamos, no sé si se entiende, digamos, ¿dónde me guardaría eso que me leyó? ¿Cuántos caracteres tiene eso que me leyó? ¿Tiene 100 caracteres? ¿Tiene 2000 caracteres? ¿Dónde guardo eso? ¿Cuánta memoria reservo para eso? Acá podríamos aplicarlo del C-scanf que hicimos la primera clase, ¿o no? No. Es más es recorrer el texto, básicamente. Ustedes saben que van recorriendo buscando comas. Cada vez que encuentren una coma, saben que el texto que venían leyendo va a ser uno de los elementos que estaban buscando. ¿No? Eso es básicamente lo que me dijeron antes. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer sin que sea tan aparatoso? Alguien me dijo Pero, recursivo también. Sí. sí, para el caso este de que estaban haciendo por carácter, tenemos que hacer un real log justamente por cada vez que agregamos un carácter en nuestro vector de strings, digamos, en una posición voy a tener No. tal. O sea, en una posición de este vector de strings voy a tener, por ejemplo, en la posición 0 voy a tener hola. En la Sí. posición 1 voy a tener mundo. Sí. Entonces,
esa posición de memoria no tiene asignado un tamaño específico. Con reloj tengo que ir justamente cada tanto. Agregando líneas, no agregando carácter a carácter. Son Porque dos con cosas el- distintas. Sí. Porque con el scanf también, o sea, como dijiste, se puede leer hasta la coma. Y después como que pase, después con el siglo pase hasta la siguiente coma. Pero también ahí tengo que usar reloj también, digamos, creo. No sé si estaría entendiendo, pero a mí lo que me gustaría... ¿Qué es lo que me gustaría tener a mí? Me gustaría tener una función que le paso un texto y me devuelve un string con el texto que extrajo hasta la primera coma, ¿no? Por ejemplo, yo podría tener una función que sea así, char pointer, extraer hasta, por ejemplo, por llamarlo de alguna forma. Y yo acá recibo con char pointer texto el delimitador, hasta encontrar el delimitador, o hasta encontrar, podría ser. Que de hecho esta función ya existe, pero no importa. Char delimitador. Y después un parámetro más que vamos a poner. Pero después lo ponemos. Entonces, ¿esta función qué haría? Esta función recorre texto, que es básicamente lo que me decían. Recorro el texto hasta encontrar el delimitador o el final del string. Y cuando lo encuentro, ¿qué hago? Reservo un vector de ese tamaño, copio el texto y lo devuelvo. ¿Sí? No es más que eso. ¿Se entiende lo que quiero decir o estoy muy...? Entonces, hacer el contador y lo frenas cuando encuentras la primer coma y después reiniciar de vuelta el contador y así. Claro, esto podemos rescatar algo de esto y decir, yo lo que voy a hacer es voy a recorrer texto hasta encontrar o el 0 o el delimitador. Para esto sería un O, mientras que el texto sea distinto de null, de 0, mientras que no se le termine el string o no encuentre la coma. ¿Está bien Vas la lógica? contando. Sí, sí, vas contando. Sí, porque si lo hago con i, Perdón, ¿por qué no texto distinto de cero? es un i. Texto distinto de 0 hasta que no llegue al final del texto. ¿Te acordás que el texto, siempre el último carácter al final de un string en C era el 0? Ay, sí, sí, sí. Perdón. O sea, yo tengo que recorrer. ¿Cuándo quiero cortar cuando encuentro o el 0 o el delimitador. Está bien, pero no. Mientras que se dice delimitador, lo que voy a hacer es básicamente eso. Voy a hacer i más más. ¿Sí? Entonces, cuando llegue al final, lo que voy a tener es un valor de i que me va a decir cuántos caracteres tuve que recorrer. ¿No? Entonces, por ejemplo, si yo tenía A, B, C, D, E, F, G, H, yo lo que voy a hacer es voy a recorrer. ¿Esto es distinto de 0? Sí. ¿Distinto de 0? Sí. ¿Distinto de 0? ¿Distinto de 0? No, entonces no es un I, no es un O. Tiene que ser un I, ¿no? Sí. ¿Distinto de 0? Sí. ¿Distinto de limitador? Sí. Ahí está. ¿Distinto de 0? Sí. ¿Distinto de limitador? No. Ahí estamos, ¿no? Sí. Ahí está, tenía razón. Entonces va a frenar acá y me va a haber contado 1, 2, 3, 4, 5 caracteres. Y lo que yo tengo que hacer es copiar desde el primer carácter hasta el quinto. Bueno, desde el carácter 0 hasta el 4 sería, porque conté 0, 1, 2, 3, 4. No conté 1, 2, 3, 4, 5. Copio eso y devuelvo el texto. ¿Sí? Entonces básicamente lo que quiero es eso. Es echar texto copiado. ¿Cómo para copiar el texto? Y necesito memoria para copiar el texto. ¿Cuánta memoria necesito? Necesito i más 1, ¿no? Por size of char. ¿Está bien? Si no puedo crear el texto, devuelvo. ¿Está bien? ¿O no está bien? Está bien, ¿no? Pero a mí me faltaría macro, porque ¿cómo haces para leer la segunda parte? Por ejemplo, ahí el Pará. FGH. Eso es lo que dije, después vamos a ponerlo. Eso dije, Perfecto. acá me falta un Profe, parámetro que después ponemos. Sí. y porque no hay una manera, digamos, de aprovechar, ya que contás, guardarlo
mientras contás, ¿o no? Sería más complicado porque tendrías que hacer malloc o tendrías que ir haciendo realocs a cada rato. Es más fácil esto. Claro, No estás ok, aprovechando mucho porque estás agregando lógica adicional que en realidad no te va a aportar ok, demasiado. perfecto. Em, y ya está. Después copiamos el texto y ya está. Copiamos a texto copiado. Copiamos strncopy. Copiamos texto. Copiamos y caracteres. Y devolvemos texto copiado. ¿Sí? Esta función creo que es parte de string.h. Ahí está. Que básicamente copia un string a otro. Copia texto, copia acá, cuántos caracteres, copia y caracteres. ¿Sí? Yo nunca me acuerdo si Profe, es strncopy, sí. em, cuando nosotros incluimos encabezados que hicimos nosotros, van entre comillas simples, ¿no? Sí. Ok, Generalmente sí. No siempre, pero sí. y los otros son para los que ya están hechos en C por defecto, digamos. O sea, con mayor y menor. La diferencia entre usar comillas o usar ángulos es dónde el compilador va a buscar los archivos. Si pones comillas, lo busca en el directorio donde estás vos. Si pones ángulos, lo busca en alguno de los directorios predefinidos del sistema. Pero vos podés agregar directorios ahí. Ah, perfecto. Es una Genial. diferencia de dónde lo busca nada más. Claro, genial. Escuché una voz de más allá, sí. Sí, no quedó muy claro el tema de strncopy. Hola, ¿se escucha? Más o menos. Bueno, Candela dice que no. Hola. Bueno, vemos. O si no, escribir en el chat. Tenía una duda con strncopy. ¿Cuál es la duda? Man, strncopy. strncopy. Ahí te dice. ¿Sí? Copia un string a otro lugar. Pero creo que acá el problema es si llega a n no te copia el barra cero, así que seguramente vamos a tener que agregar el barra cero al final. Creo que no agrega el cero, ¿eh? Me acuerdo de haberlo leído eso hace poco. Yo estoy casi seguro de que no lo hace, pero no me acuerdo en este momento. Eh, bueno, podría leer detalladamente eso o podría directamente poner texto copiado igual a cero y les dejo de tarea a ustedes que lo busquen, porque en este momento no lo voy a buscar. Y ya estaríamos. Entonces, esta función, yo le paso un string, me busca el primer delimitador, extrae esa parte y me devuelve texto con eso. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué podría hacer? Yo con eso, como me dijeron antes, che, pero con eso estar extrayendo la primera parte nada más. ¿Cómo haces para buscar después la segunda y la tercera y la cuarta? No, no podemos con esto, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez que invoque esta función voy a empezar desde el principio del string. Y no es lo que yo quiero. ¿Sí? No es lo que yo quiero. Claramente. Entonces, ¿cómo hago para solucionar eso? Hay dos posibilidades. Bueno, hay más de dos. Siempre hay más de dos posibilidades. Yo siempre digo dos, pero hay más de dos. Tenés que pasar y como parámetro. Podemos hacer eso. No sé si quiero hacer eso, pero podemos hacer eso. ¿Sí? Lo que le puedo pasar como parámetro es... Bueno, no sé si te referías a esto, Candela, pero lo que se puede hacer es pasarle un inicio para decir desde dónde empezás a hacer esto. ¿Sí? Entonces, esto, vamos así. Esto es... Esto en vez de ahí sería inicio. ¿Sí? Inicio, no empiezo acá, sino que le saco de acá. ¿Sí? Inicio. Inicio. Y esto me diría desde dónde empezar. Ahora, si yo hago solamente esto, la primera vez llamo con inicio cero. La segunda vez, ¿qué le pongo a inicio? ¿Qué número le pongo? ¿Sí? Tendría que contar cuántos caracteres tenía el otro string. Ese sería un poco el problema. ¿Se entiende el problema? Digamos, yo tengo, por ejemplo, acá. Tengo
Inicio es 0. 1, 2, 3. Me va a copiar 3 caracteres y la próxima yo quiero que inicio empiece en 4. ¿Sí? Si guardo el char, en lugar de que sea char asterisco, que sea char asterisco asterisco, y ya voy llenándolo directamente y me manejo con desde dónde Pero hasta dónde debería voy. parsear todas las líneas acá adentro. No, o sea, le digo desde dónde con el inicio y devuelvo a dónde terminé, en qué posición terminé, o algo así, más o menos. ¿Cómo devolves a qué posición terminaste? Vos podés devolver una sola cosa, o devolvés la línea de Claro, texto. por eso. Devuelvo solamente la posición de fin, digamos. Devuelvo un entero y voy llenando el char asterisco asterisco, que es el primer parámetro. ¿Vos Y querés después pasar de por iterar, parámetro un char asterisco asterisco e ir modificándolo? claro. Eso va a ser peor para ustedes. Créeme que va a ser peor porque todos los cuatrimestres termina siendo peor. Se Ok. puede hacer. No digo que no se puede hacer, pero vas a necesitar un triple puntero. Y profe, Y no les suele si gustar. guardamos el int, digamos, el inicio, que va variando si lo guardamos en memoria dinámica, o sea, en el heap, No hace si falta. hacemos que sobreviva al ámbito de la función, No hace falta. ok. Vamos a hacer que sobreviva al ámbito de la función y al mismo tiempo vamos a hacer que no esté en el heap. Porque no hace falta que esté en el heap. Lo que vamos a hacer, en vez de... A ver, ¿cuál es el problema? El problema es que yo inicio, acá recibo una copia de inicio y al final cuando salgo inicio sigue teniendo el mismo valor. Si yo quiero modificar inicio dentro de la función, necesito pasar un puntero. Entonces lo que voy a hacer es voy a hacer que inicio sea un puntero. Básicamente esa es la respuesta. Una de las respuestas posibles. La otra respuesta también es posible, pero no es la que vamos a usar en este momento. ¿Sí? De hecho, vamos a hacer así. Vamos a dejar esto como i. Vamos a poner esto como inicio. Simplemente para no complicar. Vamos a hacer, para no modificar todo el resto del texto. Int i igual inicio. ¿Sí? Entonces empezamos a contar desde inicio. Ah, este no me lo modificó. Era i. Era i. ¿Sí? Y queda todo igual. No sé por qué esto no me lo modificó. Empezamos de nuevo con i, nada más que i en vez de empezar de 0, empieza desde donde le dijo el puntero, que yo lo desreferencio y ya está. Pero antes de terminar, lo que voy a hacer es decir, inicio va a ser igual a i más 1. ¿Sí? Y ya está. ¿Está bien? ¿O no? ¿Se entiende? Si el malo de la línea 18 tendría que ser i menos inicio. ¿Qué? I menos asterisco inicio sería la línea 18, ¿puede ser? Tenés razón. Sí. De hecho, quizás convenga hacerlo de otra forma, porque... Bueno, sí, en algún momento vamos a tener que... Porque también acá también tenés el mismo problema. Hagamos... Cambiemos de nuevo. Pongamos i igual a 0. Acá pongamos i más inicio. No sé de qué forma quedaría menos confuso. Tenés razón, no lo había pensado. Pero básicamente el problema es que estamos desplazándonos. De nuevo, hay muchas formas de solucionarlo y se me acaba de ocurrir una mejor. Pero no importa, vamos a dejarlo así por ahora. Entonces i me dice la cantidad de caracteres. Cantidad de caracteres. No sé cuál sería mejor. Entonces cantidad, yo sé que es cantidad más 1. Inicio debería ser igual inicio más cantidad más 1. Creo que con eso estamos. Sí. ¿Profe? Sí. Y, profe, ahí en texto copiado, ¿no tendría que ir cantidad más 1? Igual 0. No. Sería la última posición, ¿puede ser? ¿Por qué cantidad más 1? O sea, si yo leí 1, 2, 3 caracteres, esto sería la posición 0, posición 1, posición 2. Y posición 3 sería donde va el 0. ¿Está? ¿No? O se desconectaron ustedes o me desconecté yo. Pero básicamente es así. Sí, no hay más discusión. Es así. Nos quedan 10 minutos. Y se desconectó todo. Bien. Esperando a que reconecte para poder continuar.
Algún día. Ya vuelve, ¿eh? Ténganle paciencia. Ahora sí, creo. Estamos de vuelta en el aire. Creo que sí. Ahora sí. Tengo hambre. Bueno, yo también tengo hambre. Sí, pero ahora sí. Vamos de nuevo. ¿Dónde está? Por acá está. ¿Eso es? ¿Esto es? ¿Es el cable submarino? Puede ser. No sé. ¿El mismo que les fallaba a Nico? Ahí está. Bueno, pero no importa. ¿Qué le estaba diciendo? Les estaba discutiendo a ustedes algo que dije, no, esto es así. Bueno, no importa. Supongamos que esto es así. Pero en definitiva, lo que me interesa es esto. Porque, bueno, me interesaba, pero ya no queda demasiado tiempo como para discutirlo. Pero supongamos que esto funciona. Sí, Macarena. Profe, yo te quería... ¿Se me escucha? Sí. ¿Sí? Te quería consultar. Ahí estás haciendo malloc. ¿En qué momento lo liberas? Todavía no estás hicimos el malloc. No hicimos el free, pero lo tendríamos que liberar en el parser destruir. Ah, ok, ok. Esto lo Era estamos haciendo para por eso. parsear texto. Para destruirlo deberíamos destruir junto con el parser. Sí. Profe, perdón la pregunta, pero ¿está bien, por ejemplo, reservar memoria en una función y después liberar dicha memoria en otra función, en otra función en definitiva? Obvio. Para eso tenemos el constructor y el destructor. El destruir siempre libera y el constructor, que sería el que parsea, siempre reserva. Es completamente Sí, normal. Sí. sí. Igual hay algo que me digo que no me cierra, que no es que cada función como que se ejecuta dentro de un ámbito que es local y una vez que se termina de ejecutar dicha función como que ya está. ¿Ya está qué? Ya están las variables locales del stack. Pero las variables locales del stack se destruyen y se crean solas. La memoria del Claro. heap es la que vos reservás con malloc. Esa sobrevive, digamos, siempre está presente. Ah, ahí está, ahí está. Ahí me quedó claro, perdón. No, por favor. Y gracias. Profe, de hecho, si ahí en la instrucción que dice si el texto copiado, o sea, si no texto copiado, return null, también habría que hacer el free en ese momento, ¿no? No, porque no. Porque en realidad nada, null. Si falló malloc, no Claro, tenés nada que liberar. claro, además, claro. Sí, no Lo se que puede vamos a hacer un hacer free es. entonces. Vamos a volver para atrás. Vamos a dejarlo así. Y vamos a cambiar el nombre a esto. Y con eso vamos a estar bien. Va a ser mucho más fácil. Ahí está. Eso va a ser lo más feliz del mundo, creo. Dejémoslo así. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces, básicamente tenemos esta función que de alguna forma me extrae hasta encontrar un carácter. Entonces, lo que yo voy a hacer es llamar esa función, extraer hasta encontrar en el texto el delimitador, ¿sí? Y le voy a pasar leídos. Y leídos igual a 0, ¿sí? Entonces, cuando termine esta función, ¿qué me va a dar? Me va a dar el texto extraído, ¿no? Entonces, esto me da el texto extraído y en leídos voy a tener la cantidad de caracteres que leyó, ¿sí? Entonces, en definitiva, lo que voy a tener acá, me quería error porque me falta el punto y coma, y acá voy a saltearme muchísimas cosas porque no vamos a llegar, con el tiempo porque no vamos a llegar. Pero en definitiva podríamos tener algo así, ¿sí? Yo llamo a extraer hasta encontrar, le paso el texto, le paso el delimitador, le paso un entero, un puntero a un entero, ¿sí? Y esto lo que va a hacer es me va a devolver el string extraído y en leídos me va a devolver cuántos caracteres leyó, cuántos caracteres tiene ese string, ¿sí? Ahora, esto yo lo tengo que hacer n veces. ¿Cuántas veces son n? Bueno, tengo que leer hasta que leídos sea 0, básicamente. Si yo leo 0 elementos, quiere decir o que ya estaba en el final del string o que ya está en el final del string, ¿sí? Posiblemente pueda ser, habría que ver el caso donde tenemos
dos comas juntas pegadas. Bueno, todos esos casos gordos los podemos dejar para otro día. Es más, ahora mismo lo único que voy a hacer, porque ya no hay tiempo, es lo siguiente. Voy a hacer parser strings igual a malloc de un searcher pointer. Hagamos así. ¿Sí? De nuevo, voy a hacer una implementación que está mal, pero es a propósito porque en los 5 minutos que queda quiero que vean la parte interesante que es la que no pudimos ver. ¿Sí? Entonces voy a decir, voy a suponer que nada de esto falla, voy a decir parser strings sub 0 es igual al texto extraído. ¿Sí? Y voy a decir que parser cantidad es igual a 1. Y va a estar hardcodeado y esto va a estar mal, pero no importa, me sirve. Entonces, cuando yo corra esto, además de que seguramente va a fallar, compiló, no sé cómo, pero me dice cantidad de elementos 1, elemento 0 es hola, que está parcialmente bien, pero no está bien, porque yo tenía 2 elementos, ¿sí? Entonces, ¿podría hacerlo funcionar para este ejemplo? Sí, voy a hacerlo. Quizás, voy a hardcodearlo más. No intenten esto en sus casas, pero está bien. Con esto ahí, y después la próxima tendría que llamar a texto extraído con texto más leídos más 1, delimitador y leídos, ¿sí? De nuevo, no lo hagan así, pero ya saben que lo hago así porque por lo menos para que veamos esto funciona, ¿sí? Esto de alguna forma funciona, tienen que hacer la lógica del while y ya está, que ustedes lo saben hacer. Por supuesto que esto va con realoc y cada vez que leen uno. Pero creo que entiende la idea. Ahora, la pregunta es, nosotros para asegurarnos de que estuvo bien, tuvimos que correrlo así, como dijo María Belén. Pero esto no está bueno. ¿Por qué no está bueno? Porque si yo mañana vengo y digo, che, voy a arreglar ese parser que lo dejé mal implementado, lo que tengo que hacer es modificar el parser, volver a correr esto y volver a examinar visualmente que esto está bien. ¿Sí? Y si tengo más casos de ejemplo, tengo que agrandar ese archivo o tengo que ir modificando. Che, a ver si acá le paso hola y no le paso hola mundo. ¿Qué pasa con esto? ¿Esto funciona? Me tiró algo raro, ¿no? Digamos, no está bien lo que hizo. ¿Está bien? No funciona bien. Entonces voy a tener que ir modificando los casos y voy a tener que ir viendo cómo funciona. Eso es lo que queremos evitar y eso es lo que nos va... ahí es donde nos van a ayudar las pruebas. ¿Sí? ¿Qué son las pruebas unitarias en definitiva? En definitiva es un cacho de código que nos va a decir si el código que implementamos está bien y no es más que esto que hicimos acá. ¿Sí? ¿Cómo sería esto automatizado? Esto automatizado sería algo así. Sería int cantidad errores igual a 0. ¿Sí? Entonces yo lo que voy a hacer es voy a parsear texto y voy a pedirle estas dos cosas, por ejemplo. ¿Sí? Le voy a pedir que la cantidad de elementos sea 2. ¿Por qué? Porque hola mundo tiene que ser 2. Digo, si cantidad es igual a 2, o si cantidad es distinto de 2, voy a decir que, por ejemplo, cantidad no es 2. ¿Sí? Eso es un error. Entonces digo cantidad de errores más. ¿Sí? Voy contabilizando los errores. Y acá lo mismo, lo que le voy a decir es, yo lo que quiero es que el primer elemento que obtengo sea hola. Entonces voy a comparar. El elemento que obtengo acá es igual a hola. ¿Sí? Esto tiene que ser igual a 0 para que sea igual. Voy a preguntar. Si esto no es igual, en realidad tengo otro error. El texto no coincide. ¿Sí? Y cantidad de errores más. Y en definitiva lo que voy a hacer al final es decir cantidad de errores tanto. ¿Sí? Ahora, bueno, si yo vengo y compilo esto, más allá del warning, me dice cantidad de errores 0. ¿Por qué? Porque mi implementación funciona para este caso. Para el caso de mundo hola, no funciona.
¿sí? Porque voy a tener un error. ¿Está bien? Entonces yo rápidamente ahora puedo saber cuántos errores tengo y puedo saber qué es lo que falla, ¿sí? ¿Hasta acá se entiende la idea? Porque el próximo paso es la clave y les prometo que no son más de 5 minutos, no nos extendemos mucho. Pero yo lo que quiero de alguna forma es trabajar algo así, pero de forma un poco más piola, ¿sí? Y lo que hay son, lo que existe son frameworks, son bibliotecas de código que nos permiten definir estas cosas, pero más fácil. Nosotros la que les proponemos es simplemente esta que hicimos en la cátedra. ¿Y por qué? Porque es muy fácil de entender. Es muy chiquita, son 50 líneas de código. No está tan bueno por algunas cosas, pero está bueno por otras cosas. Pero básicamente, ¿cómo usan esto? Esto lo usan así. Vienen acá y dicen, voy a incluir pa2m.h y lo que voy a hacer es crear un nuevo grupo de pruebas. Pruebas de parseo simple. ¿Sí? Entonces, las pruebas de parseo simple, ¿cómo van a ser? Voy a tener una prueba que sea, por ejemplo, voy a parsear hola mundo, devuelve 2 partes, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y cómo sería esta función? Esta función lo que va a hacer es lo que les dije antes. Tiene una inicialización, que sería crear el parser, nada más. Tiene una afirmación, que ¿cuál sería la afirmación? La afirmación sería que ¿afirmar qué? Afirmar que la cantidad de elementos parseados sea igual a 2, ¿no? Entonces, la cantidad de elementos parseados es 2. Y yo tenía otra afirmación que me decía esto, ¿no? Voy a afirmar esto también. Voy a afirmar que esto, que el elemento 0 es hola, ¿sí? Voy a afirmar esto. Entonces, el primer elemento parseado es hola. Ahí. Y ya con eso tengo las 3 partes que hablábamos antes. Tengo la inicialización, tengo la afirmación y tengo la destrucción. Y esto sería una prueba, ¿sí? Esta prueba que me prueba me está probando que para hola mundo, o para mundo hola, ya, hola mundo, se cumplen estas dos cosas y puedo agregar una tercera y decir la segunda parte tiene que ser mundo, ¿sí? Es mundo. El segundo elemento parseado es mundo, ¿sí? Entonces yo simplemente llamo a esta función parser hola mundo de Dios. Ahí está, ¿sí? Este grupo de pruebas tiene, está bien, tiene esta sola pruebita nada más. Y después al final lo que voy a hacer es mostrar el reporte y ya está, ¿sí? Entonces, esto que hice acá me ayuda mucho más a desarrollar. ¿Por qué? Porque yo vengo acá, lo corro y me dice, mira, las pruebas de parseo simple te dan lo siguiente. La cantidad de elementos que parseaste es 2, sí. El primer elemento parseado es hola, sí. El segundo es mundo, no. Bueno, hay algo que está funcionando mal, ¿sí? Posiblemente la prueba que la hice mal porque esto es un 1. Te quedó una coma en el string. ¿Me quedó una coma en el string? Puede ser también. Sí, extra. Entre la M y la U de mundo. Puede ser también, ¿sí? O las pruebas tienen que estar bien escritas también. Eso es obvio. Pero ahí está. Yo sé que para ese caso mi parser funciona. Ahora, si yo quiero parsear algo más complicado y quiero decir, por ejemplo, parser con comas seguidas, no sé, parsea bien, parsea string vacío, por ejemplo, yo tendría que probar que si yo tengo, por ejemplo, el string coma, y esto deberían ser 2 elementos vacíos. No sé, no está bien definido, pero lo importante es eso. Lo importante es que ¿qué es lo que yo pretendo de mi código? Yo pretendo que si le paso esto, la cantidad de elementos sea 2. Y que el primer elemento sea vacío y el segundo elemento sea vacío, ¿sí? ¿Por qué? No sé, porque no estaba especificado y yo digo que quiero que sea esto. ¿Está funcionando bien mi implementación? No tengo idea. Podemos probar, ¿sí? Por supuesto que si yo no llamo a esta prueba, no va a funcionar.
Entonces yo llamo a esta prueba y lo que voy haciendo es eso. Cada vez que hay algo que yo no estoy seguro de si funciona o no, agrego una prueba, funciona bien, ¿sí? Es lo que yo esperaba, funciona bien. Y ahora si yo digo, y esta es la última, les prometo que es la última, y les digo, parser con 3 comas, parsea 3 elementos. Entonces digo 1, 2, 3. Entonces yo espero que la cantidad de elementos sea 3. Y que, bueno, esto yo sé que va a funcionar. Lo voy a saltear por ahora. Pero básicamente esta es la idea, ¿sí? Ustedes quieren probar si su código funciona. Bueno, tienen que hacer esto para los próximos TPs. Es decir, van agregando funcionalidad y van probando la funcionalidad de esta forma. ¿Por qué de esta forma? Porque cuando hagan esto, si ustedes hacen cambios en el código y vienen acá y dicen, no, la verdad que esto estaba mal y esto estaba mal, ¿sí? Modifiqué mi código, ahora funciona todo. Y rápidamente van a poder observar que cuando hicieron ese cambio, cosas que estaban funcionando ahora le dejan de funcionar. ¿Sí? Entonces, saben que están metiendo la pata, vuelven para atrás y dicen, no, ese no era el problema. Vamos a poner un 1 acá. Ahora con este 1 acá va a funcionar todo. Y van y corren de nuevo y es peor. ¿Sí? Entonces, de esta forma pueden automatizar las pruebas sobre su código y asegurarse siempre que su código está funcionando bien, más allá de que le hayan cambiado cosas. ¿Se entiende? ¿Les gusta la idea? Sí, sí. ¿Sí? Una pregunta, Sí, ¿eso está tiene que muy ver bueno. por algún lado con lo que son los asserts? ¿O con lo que en Python se llama asserts? Es un ¿O estoy assert, diciendo es una cualquier? afirmación. Es lo que estamos haciendo. No. Es esta afirmación que estamos haciendo acá. Por ejemplo, acá, afirmar. ¿Sí? Acordate que yo te dije que esto en algoritmos 3 lo van a ver como AAA, que es arrange, act y assert. ¿Sí? La tercera parte, que es el assert, sería la afirmación nuestra. Es lo que hacemos siempre. Primero organizamos el código, preparamos todo lo que necesitamos, actuamos. Actuar sería, por ejemplo, llamar a la función que queremos verificar. Y después assert sería afirmar si esa función nos devolvió lo que nosotros esperábamos. ¿Sí? De nuevo, esto lo dejo para algoritmos 3, pero es eso. No se usa siempre de esa forma, pero sí. Sí. Ok, esto no tiene nada que ver con lo de ahora, pero me llamó la atención que compilaste 2 archivos juntos. ¿Eso Sí. cómo es? O sea, ¿eso se puede compilar todos los Ningún archivos que se problema. quieran al mismo tiempo, ¿no? Por supuesto. ¿Pero qué es lo que hace? ¿Los une? Lo que les mostré todavía en el gráfico, sí, agarra el código fuente, es como si lo compilara por separado y después los linkeara. Esto es lo que les quería mostrar antes. Fíjense que si yo compilo mi parser.c y le paso el flag C, lo que me genera es un archivo parser.o. ¿Sí? Ahora, si yo quiero compilar main.c, ¿qué me va a decir? Me dice, che, no puedo compilar esto porque no tengo la definición de estas funciones. Parser, o en realidad esta, ¿sí? Parser cantidad de elementos parseados, parser obtener elementos. No tengo eso. ¿Por qué? Porque main conoce lo que está en el punto H, que es esto, y el punto H le dice existen estas funciones, es lo que preguntaba antes María Belén. El punto H me dice que existe esto, pero yo cuando compilo, estoy compilando el código de main nada más, no tengo el código del parser. Entonces, ¿cómo hago para compilar esto? O compilo las dos cosas juntas, o si esto fuese una implementación privada que yo no tengo el código porque no me lo dieron, lo que hago es compilar parser.o, que ya tiene el código compilado, y el compilador lo une todo y me genera el binario final sin ningún problema. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Y dónde dice el nombre que va a quedar del ejecutable? Porque ahí No dice. Ah. ¿Vos te referís a cuando compilás con "-c", agarra el nombre y le cambia el punto .c por punto .o? Y cuando pones varios puntos C o varios Cuando elementos. pones punto .c, por defecto, siempre te genera el archivo a.out. En realidad depende de la arquitectura, podría ser un a.exe o podría ser un a.elf, lo que sea. Pero vos podés especificarle que esto, te pones -o y le pones pepito.exe y ahí tenés a pepito.exe y lo corres. Es un nombre. Listo, cortemos porque ya nos excedimos. Buenísimo, profe. Gracias. ¿Alguna duda rápida que tengan? Si no, nos vamos a comer. La casa del jueves.
Sí. presencial y en qué aula? No tengo idea. Lo avisan por Discord entonces. Nos enteraremos el día cuando vayamos a la facultad. Sí. Bueno, dale. Espero que Belia me haya reservado un aula, pero bueno, veremos. Si no, las escaleras. Y bueno, donde sea. Profe, entonces, ahí. Es lo último y ya nos vamos. Sí, dale. Para testear, digamos, el archivo parser.c, sí o sí hay que compilar los dos archivos juntos. El archivo donde están las pruebas, donde se corren las pruebas, y el archivo en sí al que vamos a testear. Y porque necesitas el código de implementación del Claro. parser. Sí. Es lo que querés. Vos justamente querés probar la implementación. Claro, ahí entendí. Bueno, gracias. Buenas noches. No, por favor, gracias a ustedes por venir. Y entonces, ahora sí, nos vemos la clase que viene. Vengan preparados con sus TPs, que los vamos a finalizar. Y bueno, suerte mientras tanto, nos vemos.